Esto es lo que vamos a hablar esta tarde con Benjamín López, el director de Es Diario. Benjamín, buenas tardes. Hola, muy buenas, Javier. ¿Cómo estamos? Y con Agustín Martínez, que no Martín. Martínez, Agustín, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, don Javier. Bien, estamos hoy con el tema de Benjamín. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estamos? Estamos hoy con el tema de la condonación de la deuda. Mañana va a ser el tema estrella también, con ese Consejo de Política Fiscal y Financiera y el relato trampa que está montando el Gobierno en torno a todo este asunto, Benjamín, y que llevamos todo el día intentando clarificar en Es Diario. ¿Por qué? Pues porque realmente lo que está haciendo el Gobierno es absolutamente nada. Nada que no sea finalmente contentar al independentismo catalán, es lo único que podemos sacar en claro de este Bueno, asunto. a ver, la prueba del algodón es que es una medida que ha negociado exclusivamente con Cataluña, parece ser que con Esquerra Republicana de Cataluña, en concreto, que fue su líder, Oriol Junqueras, el que se encargó de anunciarlo en primicia, ¿no? Nos van a condenar 17.000 millones de la deuda a Cataluña. Luego la ministra se le dice, bueno, a Cataluña y al resto, que son 83.000 millones. Primero, ni es una condonación ni nada parecido. Es un traje a medida que se le hace a Cataluña porque a Cataluña le interesa. Le han tomado las medidas, le han hecho una chaqueta a medida y le han dicho a las demás comunidades autónomas, ahora ponte tú también si quieres la chaqueta, pero es que hay algunas que esa chaqueta no les sirve, o querrían otra chaqueta, pero no, se tienen que comer la chaqueta que le han hecho a Cataluña, ¿no? Y fíjate, se la hace también bien pensada para Andalucía. ¿Por qué? Porque ella va a ser la candidata en Andalucía, ya es la secretaria general del PSOE en Andalucía, entonces da una cifra así como muy espectacular para Andalucía, que luego la Junta matiza y dice, en realidad nos están dando migajas, ¿no? Pero está bien pensado, o sea, es una actuación desde el punto de vista propagandístico bien pensado, ¿no? Porque dice, hombre, si estamos quitando deuda, no están quitando deuda, simplemente se está cambiando de nombre el titular de la deuda. Ahora, pues pasamos a ser todos los españoles los acreedores, los deudores de esas cantidades, ¿no? Hasta 80.000 millones de euros, teniendo en cuenta que antes, por ejemplo, un madrileño no tenía deuda con el Estado, pues ahora de la noche a la mañana va a tener 800 y pico euros. Es decir, es todo una trampa enorme, con la que Pedro Sánchez paga el alquiler a Cataluña. Y luego, no quiero extenderme más, pero luego te doy alguna pincelada más, porque es tremendo lo que esconde esto, ¿eh? Vamos a ver luego esas pinceladas que dice Benjamín. Además hemos elaborado unos gráficos que lo muestran muy a las claras, que es lo que pretende hacer el Gobierno. Antes de dar la palabra a Agustín, me gustaría que escucharan primero lo del relato del Gobierno. Hemos visto un poco en la introducción, condenas o condonas, este es el relato del Gobierno, y también la contestación, la postura del Partido Popular. ¿Cuántos ciudadanos que hoy nos pueden estar viendo a través de sus televisiones, de sus televisores, tienen hoy una hipoteca de 70, de 80, de 90, de 120.000 euros? Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice, el Gobierno va a asumir una parte de esa deuda, donde tenías 80, te vamos a dejar 60 y, por supuesto, la casa sigue siendo tuya. Y frente a esto el Partido Popular dice que no. Por eso les digo, la respuesta a la pregunta es muy sencilla. ¿Están con condonar la deuda o están con condenar a los ciudadanos? La realidad es que Sánchez sigue pagando el alquiler del Palacio de la Moncloa con el dinero y la dignidad de todos los españoles. Y el alquiler en esta ocasión son 17.104 millones de euros. Sale un poquito caro mantener a un presidente del Gobierno en las situaciones actuales. Hay que ser claros. Sánchez lo que pretende es condonar 17.000 millones de euros de la deuda de Cataluña, enmascarándolo en una especie de quita generalizada que no es tal, porque se ha diseñado simple y llanamente para favorecer los intereses de los socios de Sánchez. Agustín Martínez, mañana este asunto va a ser el protagonista en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. ¿Qué es lo que está encubriendo el Gobierno con esto de mutualizar, para la gente que todavía no se haya enterado, esto de mutualizar la deuda para que todas las comunidades autónomas la asuman en su conjunto? Es mucho dinero, ¿eh? Había un programa cuando yo era niño que era Barrio Sésamo, que te explicaba todas las cosas de una manera suficientemente sencilla como para que las pudiéramos entender. Y entonces Pilar Alegría nos ha hecho un ejemplo de una clase de Barrio Sésamo, del monstruo de las galletas. Esto es muy fácil. Hombre, ¿quién se va a quejar de que le quiten la mitad de la hipoteca? Absolutamente nadie, salvo si el que lo tiene que pagar ya ha pagado su hipoteca. Es decir, si en un bloque de 10 personas, 2 no pagan su hipoteca y alguien dice, bueno, te vamos a condonar la hipoteca, maravilloso, ningún problema. Lo que no cuenta
la parte oscura de la historia que no traslada la buena de la señora Alegría es que los otros 8 vecinos van a tener que pagar esa parte de la hipoteca, porque al final aquí de lo que se trata es de quién paga esta fiesta. Hablábamos en el programa anterior del problema generado por el gobierno, la lucha interna en el gobierno, de si había que tributar por el salario mínimo o no había que tributar por el salario mínimo. Hombre, y había que tributar por una cuestión puramente de necesidad del país. El país no se puede endeudar más. Pues ahora resulta que el país lo que puede hacer es obviar las deudas. No hay ningún problema. Los catalanes no pagan. Hablaba Benjamín acertadamente de que es un traje, pero yo creo que no es un traje a Cataluña, es un traje a Esquerra Republicana, porque Junts no está de acuerdo. No se trata de un traje para toda Cataluña, se trata de un traje para una parte de Cataluña, porque al final se trata de compensar a todos, es hacer estos juegos malabares que está haciendo Pedro Sánchez para mantenerse en el poder, se trata de ir dando a uno para quitárselo a otro. Pero no os olvidéis de una cosa que es fundamental. Es verdad que mañana el Consejo de Política Fiscal y el Consejo General Fiscal va a llegar a una solución que es adoptar este acuerdo. Pero cuidado, esto después lo tiene que aprobar el Congreso y a lo mejor en el Congreso alguno de sus socios no le parece bien o tendrá que pagar otra moneda porque Junts va a pedir otra factura para poder apoyar esto. Al final es un trágala infinito hasta que termine este gobierno. Benjamín, luego vamos a explicar un poco en qué consiste esto de mutualizar la deuda con los gráficos que hemos elaborado hoy en Es Diario. Pero claro, el Partido Popular cuenta con que va a haber una postura común, uniforme, sin fisuras de las comunidades autónomas del Partido Popular. Solamente con que votara una a favor le bastaría. Pero esto es un caramelito que puede ser muy apetecible en comunidades como Valencia, por ejemplo, que están en una situación financiera bastante complicada después de todo lo que tienen que afrontar con la Dana. Esto es un caramelito que el Partido Popular de momento confía en que se van a mantener en la unidad y en la uniformidad en la postura, pero puede haber alguna fisura en algún momento. A ver, yo creo que no va a haber fisuras en la votación. Eso lo tienen todos claro y van a votar todos en contra. Aún así, este asunto va a salir adelante y si luego lo apoya el Congreso, porque fíjate la paradoja que se produce en el Congreso. En el Congreso van a votar incluso socios de Pedro Sánchez que no tienen nada que ver con esta medida, que es que ni les afecta, como el PNV, que tiene su propio régimen fiscal, ¿no? Su propio régimen fiscal, que no está en el régimen común, ni siquiera le afecta, pero va a tener la jeta, perdón por la expresión, claro, de decidir si los demás tenemos que pagar o dejar de pagar una deuda. Eso me parece tremendo. Pero bueno, poniéndonos en el escenario de que el Congreso de los Diputados finalmente lo apruebe, ¿qué va a ocurrir a partir de ahí o qué pronostico yo? Pues que las comunidades del PP se van a adherir ahí. Y no creo que se les pueda reprochar. Porque claro, tú puedes estar en contra de un mecanismo, porque consideras que es injusto, porque consideras que no es la forma de negociarse, porque consideras que se podría hacer mucho mejor para tus intereses. Pero de ahí a luego, una vez aprobado, decir, hombre, pues sí, me adhiero a él porque me puede beneficiar, que me podría beneficiar mucho más. De acuerdo, pero no voy a ser yo el tonto que me quede fuera. Te pongo un ejemplo muy gráfico que lo pueden entender los espectadores. Tú puedes estar en contra de que los autobuses urbanos sean gratis. ¿Por qué voy a tener que pagar yo el autobús de un señor que lo utiliza todos los días? Yo no lo utilizo nunca. Vale, de acuerdo, estás en contra y votas en contra de que sean gratis los autobuses urbanos. Pero la medida finalmente, en contra de tu voluntad, sale adelante. El día que vayas a coger un autobús urbano, tú te subes al autobús urbano sin pagarlo. No vas a decirle al señor conductor, oiga, yo quiero pagar el autobús porque yo estaba en contra de esto. Hombre, tontos sobran en España, ¿sabes? No vamos a ser los más tontos siempre de la película, ¿no? Con lo cual, yo creo que mi pronóstico es que las comunidades del PP acabarán sumándose a este mecanismo, porque no les queda otra, porque se va a aprobar probablemente, y si sale adelante, pues lo acabarán aceptando como un mal menor, porque no les queda otra, no solo va a beneficiar solo Cataluña, evidentemente. Claro, pero luego tenemos aquí otro problema, y es la estrategia muy habitual en Pedro Sánchez, Agustín, de poner un árbol para que no se vea el bosque. Es decir, este es el árbol, la condonación de la deuda, y así no se ve el tema importante y mollar, que es la financiación de las comunidades autónomas, que está empantanada desde que Zapatero pactó la última actualización con Artur Mas. Ese es el bosque, eso es lo auténticamente mollar y eso es lo que está ocultando lo de la condonación de la deuda, que no deja de ser un caramelito envenenado
para que las comunidades autónomas acepten luego lo de la financiación singular en Cataluña o estos tratos bilaterales que se trae Sánchez y estos cambalaches con las comunidades autónomas y con los chantajes de los independentistas, que eso es realmente de lo que hay que hablar, de cómo se financian las comunidades autónomas y con qué criterios. Pero fíjate que hoy escuchaba a la representante de Junts y lo decía muy claramente, porque si algo hay que reconocerle a Junts y a Esquerra es que no se esconden, lo dicen de una manera absolutamente clara y meridiana. Aunque lo digan en catalán, se entiende perfectamente. Ellos no están a favor de esta medida y no están de acuerdo con esto. Y no están de acuerdo por una razón absolutamente lógica. No quieren café para todos. Ellos querían que exclusivamente se condonara la deuda en Cataluña. Y el porqué es muy sencillo. Porque si se condena la deuda a todo el mundo, al final la pagamos todo el mundo. Si es que es sencillo, es de manual, excepto el PNV quizás, o una parte del PNV, buena parte del País Vasco por su foralidad. Pero el resto, ¿pero de qué estamos hablando? Al final, oiga, parece como si fuera un gesto del gobierno magnánimo que decide, señores, no tienen ustedes que pagar. Pero si es que el gobierno solamente es un mero recaudador y es un mero elemento instrumental para repartir el dinero. Oiga, que ¿cómo que no lo vamos a pagar? Lo vamos a seguir pagando endeudándonos más, y si ya la deuda afectaba a nuestros hijos, afectará a nuestros nietos y afectará a nuestros bisnietos. Por eso, Junts no está de acuerdo y con un criterio absolutamente razonable dice, no, mire usted, esto no es lo que nosotros pactamos, esto no es lo que nosotros promovimos. Lo que nosotros queríamos es que nos quitaran la deuda a nosotros, el resto que siga pagando. Entonces, evidentemente es lo que tú dices, el dedo o la luna, el árbol o el bosque, o simplemente, dicho quizás de una manera bastante más expresiva, el juego de los trileros, es decir, ¿dónde está la bolita? Para que yo siga manteniendo los 3 cubiletes, te voy a ir escondiendo la bolita para que parezca un regalo, lo que en el fondo no es más que una puñalada. Un poquito más en todo este asunto, ¿qué tienen que decir los economistas?